Bienvenidos a ICTUE Campus Oriente. Somos una iglesia que te ama, inspira y bendice. Únete a nosotros y disfruta de un mensaje de fe que cambiará tu vida. Quiero compartir una palabra y quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Padre Celestial, gracias por esta tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que tú me ayudes a transmitir lo que creo tú me enviaste a decirles a ellos. Bendícenos a través de tu palabra, que esta palabra provoque inspiración, bendición y consuelo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esto ocurre en el huerto de Getsemaní, previo a la captura de Jesús y a la crucifixión de Jesús. Ahora, imagínense el momento: Jesús está con sus discípulos, había pasado una noche terrible orando, peleando incluso con el Padre. Le decía: Padre, pasa de mí esta copa. En otra versión, Jesús le decía al Padre: no me hagas pasar por esto. Yo no quiero pasar por este sufrimiento. Pero Jesús dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, vemos a un Jesús que está sufriendo, que la está pasando mal, y de repente está con sus discípulos y llega Judas, el traicionero. Y dice que llegó con Judas, el que era parte de los discípulos de Jesús, pero lo traicionó, lo entregó, lo vendió por monedas de oro y plata. Entonces, imagínense el momento difícil de Jesús, imagínense la crisis de Jesús. Y el título de este mensaje es Manejo de crisis. Yo no quiero hablar de política para nada, pero sí tenemos que decir: hay algo que a este gobierno no ha hecho bien. Y por favor, no quiero hablar de política, y no quiero que algunos digan: oh, muchas cosas no han hecho bien, otros digan: sí, han hecho bien las cosas. Hay algo que tenemos que estar en un acuerdo: que frente a las crisis no había un correcto manejo de crisis. Lo vimos con el caso Monsalve, lo vimos ahora que se cortó la luz, no hay una información clara. Tienen un pequeño defecto. Insisto, no quiero hablar de política, pero algo que es evidente, más allá de la gestión, más allá de los colores políticos, más allá si eres de izquierda o derecha, hay algo que no se ha sabido hacer bien. Y hoy día, a través de la luz de la palabra, yo te quiero predicar acerca de cómo se manejan las crisis desde el punto de vista de Jesús. Porque crisis vamos a tener, estés en la política, tengas una empresa, en la familia muchas veces tenemos crisis, y hay crisis que no se tratan de la manera correcta, y esas crisis solamente se van acentuando en el tiempo, se van transformando en heridas que se transforman en heridas más profundas, heridas profundas que se transforman en verdaderas raíces de amargura, y con las raíces de amargura ya brota todo tipo de mal, dice la palabra del Señor. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que hace Jesús? Mira en el verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis?
Entonces, aquí Jesús hace dos cosas. Primero, nos damos cuenta que Jesús sabía lo que iba a pasar, ¿cierto? Y eso nosotros lo tenemos que aprender, porque si bien es cierto, nosotros no tenemos la capacidad que tenía Jesús de saber todo lo que va a pasar, ¿cierto? No sabemos cómo se nos viene el futuro. Tenemos fe, obviamente, pero no sabemos realmente cómo se viene el panorama para nosotros o para nuestra familia. Creemos que haciendo las cosas bien Dios nos va a bendecir, pero se nos pueden presentar crisis. Entonces, me encanta porque tú y yo no somos como Jesús, que podemos saber todas las cosas, pero sí tenemos que ser personas sabias. Y aunque no sabemos todas las cosas, nos podemos poner en distintos escenarios. Yo siempre que hablo con una persona que tiene un problema, que me toca dar algún tipo de consejería, yo siempre hago una pregunta. Ya, a ver, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando yo hago esa pregunta, me doy cuenta que en la mayoría de los casos, el problema no es tan problema. Entonces, nos pasa que frente a una crisis no usamos una tremenda herramienta que todos tenemos que se llama sabiduría. Entonces usted no sabe lo que va a pasar, pero usted sí se puede poner en distintos escenarios. Ok, si nos va bien, va a pasar esto. Si nos va más o menos, nos va a pasar esto. Y si nos va mal, bueno, este es el peor escenario. Y podemos enfrentar, y este es mi primer punto, la crisis, damas y caballeros, se enfrenta. Jesús, sabiendo las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis? Jesús se adelantó. Y me encanta eso porque Jesús no se escondió de la crisis, no se escondió del problema. Me imagino que esto era muy doloroso para Jesús, porque Jesús tenía a Judas, una persona muy cercana a él, que sin duda lo había traicionado, y darse cuenta de esa traición es duro. Me imagino. Entonces, Jesús no espera que el problema le estalle en la cara. Él se adelanta. Él se prepara. Hay una frase que la utilizan en la milicia y también en deportes de contacto, que es: la mejor defensa es una buena ofensiva. El problema es que nosotros solamente nos sabemos defender. Y es como el chiste del flaco: con vos venían, y nunca atacamos y nunca nos preparamos para cosas. Entonces, yo te quiero decir algo. Tú eres un hombre y una mujer sabia. Por lo tanto, esa sabiduría la tenemos que usar para enfrentar crisis, no para arrancarnos de la crisis, no para tomar la crisis y taparla con tierra y decir, bueno, esperemos que no pase nada más, sino que por más difícil que esté siendo la situación, por más grande que sea el error, por favor, iglesia, las crisis, Jesús nos enseñó que se enfrentan y nos tenemos que adelantar. Es como Jacob, el suplantador, le robó la bendición a su hermano Esaú. ¿Y qué hizo? Él estaba muerto de miedo. Dijo: Esaú va a venir, se va a encontrar conmigo y me va a matar. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Le empezó a enviar presentes. Tenemos que adelantarnos y tenemos que tomar la iniciativa. No hay mejor defensa que la ofensiva. Y no estoy hablando de pelear, más adelante se los voy a detallar, pero no estoy hablando de algo violento. Estoy hablando de utilizar la sabiduría que Dios te dio. Estoy hablando de que utilicemos sanas estrategias. Yo no sé por qué solamente hacemos estrategias para lo malo. Pero Jesús, lo que Él hace al adelantarse, Él fue una estrategia. No, a mí no me van a sorprender, dijo Jesús. Yo los voy a sorprender a ellos. Pero Jesús, si a ti te vienen a arrestar, a ti te vienen a capturar, sí, no importa el escenario en el cual estés. Y esto es importante, no importa si hoy día pareces tú la víctima. Por favor, que no te sorprendan. Adelántate. No, es que tú eres el mayor perjudicado con esta situación. Tú eres la víctima, ellos tienen que venir. No, yo me voy a adelantar. Yo voy a conversar, yo voy a hablar las cosas, pero tengo sabiduría para hacerlo. La palabra preocupación es una palabra compuesta que se compone del prefijo pre, que significa antes, perfecto, que significa antes, o anticipación, y la palabra ocupación, que deriva del verbo ocupar, que implica dedicarse a algo. Entonces, entendemos que la
preocupación es lo que ocurre antes de la ocupación. Yo te quiero decir algo, preocuparte no te ayuda en nada. Ocuparte marca la diferencia. La preocupación no te lleva absolutamente a nada. De hecho, la Biblia dice, por favor, no se preocupen, oren por todo. Pero no podemos orar, ver una estrategia y no hacer nada, porque al final seguimos preocupados, seguimos viviendo, experimentando el sufrimiento de lo que ocurre antes de la ocupación. Dios te dio sabiduría, Dios te dio estrategia, Dios te dio herramientas para adelantarte y ocuparte. Una vez que te ocupas, la preocupación desaparece. Una vez que te haces cargo de la situación, la angustia se va. Entonces Jesús se adelantó. Y si Jesús se adelantó, tú y yo también nos tenemos que adelantar. Entonces, ¿para qué se adelanta Jesús? Y Jesús, el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces, ¿para qué Jesús se adelanta? Y es mi segundo punto, para tener una conversación difícil. Nos pasa que postergamos esas conversaciones difíciles. Claro, porque en esas conversaciones difíciles muchas veces tenemos que pedir perdón. En esas conversaciones difíciles muchas veces tenemos que decir las cosas como son o como nos sentimos. Y yo les quiero dar un dato. Cada vez que usted tenga esta conversación difícil, por favor, que su objetivo no sea destruir, sino que sea edificar. Porque si usted se va a sentar a conversar con una persona para enrostrarle todo lo que hizo en contra de usted, para mostrarle que es una mala persona y lo bueno que es usted, mejor no converse. Pero si usted va a conversar con una persona, va a tener una conversación difícil para construir y para edificar, hágalo. No tengan miedo de hacerlo. Ahora, ¿saben lo que marca la diferencia en nosotros? Porque hoy día adelantarse al problema lo puede hacer cualquiera. Son estrategias de negociación, son estrategias de resolución de conflicto, son estrategias de manejo de crisis, cualquiera. Hoy día lo vemos en la palabra que Jesús lo hizo hace más de 2000 años atrás. Y tener conversaciones difíciles también, cualquiera le puede dar este consejo, sea cristiano o no sea cristiano. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros? Que nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestro favor. Usted tiene un conocimiento que otros no tienen. Usted tiene promesas que otros no tienen. Y cuando Jesús le preguntó: yo soy, ¿sabe lo que ocurrió? Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando usted va a tener una conversación difícil con tus argumentos, con tus herramientas, te puede ir bien o te puede ir mal. Pero si tú y yo vamos a tener una conversación difícil basado en la palabra del Señor, el problema, la crisis no tiene otra alternativa que retroceder y caer al suelo. Pero tenemos que usar su palabra. Por eso me encanta que tú estés aquí hoy día, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo se creó el universo? Con la palabra. Dios dijo: sea la luz y fue la luz. Sea la noche y fue la noche. Sean los peces, sean las bestias del campo, los peces del mar, las aves de los cielos. Solamente con su boca Él creó. Entonces, cada vez que nosotros nos adelantamos y usamos esta estrategia de adelantarnos al problema, lo que estamos haciendo, siempre vamos a estar en ventaja. Es difícil defenderse siempre, porque cuando nos defendemos, solamente tenemos que reaccionar a los golpes que el contrincante nos pueda dar. Y para eso no hay que tener mucha creatividad, para eso no hay que planificar, para eso no hay que pensar, hay que cubrirse nomás. Aquí está un amigo mío que es Cristian Faría, que él fue mucho tiempo luchador, hoy día es profesor de BoxFit. Y cuando me enseñó a pegarle un saco, me enseñó varios golpes. Yo soy un pésimo alumno, sí, Cristian, perdóname. Pero habían ganchos, había un montón cruzado. Pero para cubrirse,
Sí, uno puede doblar las rodillas para esquivar los golpes, pero para defenderse no hay que tener mucha creatividad y mucha preparación. Nosotros estamos acostumbrados solamente a defendernos, pero Jesús nos enseña a ir un paso adelante. Y en ese paso adelante podemos planificar una ofensiva. Podemos planificar cómo yo voy a enfrentar. Pero David, es que a mí me están atacando, sí. Pero no te pueden pillar. No te pueden pillar simplemente recibiendo golpes. Tiene que haber una planificación, tiene que haber una sabiduría. Jesús utilizó sus herramientas y tú también tienes que usar las tuyas. Entonces, versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir al resto. Pero pasa que cuando hay una crisis, cuando hay un conflicto, en Chile tenemos una mala costumbre que agarramos el ventilador y empezamos a esparcir para todo el mundo. Eso en el griego significa hablar del resto. Tengo un problema puntual con otra persona que lo queremos solucionar, pero cuando nos vemos atrapados, empezamos, es que él también hizo lo mismo. Es que yo me acuerdo que el jefe tanto también hizo lo mismo. Es que un día porque como ya nos vemos en la perdida, y en vez de asumir esa situación con valentía, con integridad, si ya no fuimos íntegros antes, seamos íntegros en la perdida por lo menos. Para asumir esa responsabilidad tenemos que tener integridad. Para decir, ok, yo podría hablar de muchas personas, pero no lo voy a hacer porque, y es mi tercer punto, porque yo quiero evitar el daño colateral. Jesús dijo, ok, yo soy, pero dejen ir al resto. Con mis discípulos no se metan. Y esto es para los líderes. Jesús siempre cuidó a su equipo. Siempre. En Chile, me imagino que no sé si esto pasa en otras partes, pero en Chile tenemos una mala costumbre. El último que cae el jefe. Ruedan las cabezas de abajo. Pero Jesús nos dio un ejemplo. Yo soy Jesús, ustedes me buscan a mí, el problema lo tienen conmigo, con mis discípulos no se metan. Dejen ir al resto. Se paró en autoridad. Por favor, cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una crisis, si es hombre, afírmese bien los pantalones, bien el cinturón. Si es mujer, afírmese bien el moño. Y evite el daño colateral. No quiera ensuciar a otros. Por eso les dije, cada vez que usted tenga conversaciones difíciles, ¿qué quiere hacer? ¿Ensuciar o quiere edificar? Entonces, yo le estoy hablando a personas que Dios los va a poner en puestos de privilegio. Pero para llegar a esos puestos de privilegio no podemos pensar como piensa el mundo. Pegándole codazo al de al lado, mintiendo del otro. Si voy a llegar arriba, lo voy a hacer porque Dios me puso ahí. Porque Dios me bendijo. A Él simplemente le plació bendecirme. Me miró y dijo, bueno, este cabrón me sirve. Versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada. Yo no sé por qué Pedro tenía una espada. Es loco, ¿por qué Pedro tenía una espada? Si Pedro ya estaba hace tiempo con Jesús, pero el oficio de Pedro no era ser un soldado, era ser un pescador. Pero Pedrito andaba con una espada. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y ahí me doy cuenta que no era soldado. Porque no le, ¿ustedes creen que Pedro dijo, lo voy a cortar la oreja, la derecha? No, Pedro apuntó a la cabeza. Pero como era un mal soldado, un pésimo soldado, le cortó la oreja. Gracias a Dios que es malo. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús le dijo, Pedro, yo tengo que pasar por esto. Si mi papá me mandó pasar por esto, yo voy a pasar. Guarda tu espada, hombre. Entonces, mi cuarto punto es guarda tu espada. Pedro no es un soldado, era un pescador. ¿Por qué andaba con espada? No lo sabemos. Y lo que puedo entender es que Pedro seguía confiando en armas naturales. Pedro no entendía que él era una nueva criatura. Y esto te lo quiero decir, eres una nueva criatura. Tus armas
como dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tu arma no es una espada. Tu arma no son tus contactos. Tus armas se llama oración, se llama búsqueda de Dios, se llama palabra de Dios. Esas son tus armas. ¿Por qué insistimos con otras cosas? No, es que yo tengo muy buenos contactos y yo voy a llevar a mis contactos. Y no dudo que tengas buenos contactos. Pero las armas que Dios va a usar no son armas naturales, son armas espirituales. Y tú y yo lo tenemos que entender. Si insistimos con sacar la espada, nos vamos a dar cuenta primero que no sabemos usar la espada. Segundo, que Jesús inmediatamente nos va a hacer que guardemos la espada. Y tercero, va a ser un desastre total. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros, no en Jesucristo, nos sentimos seguros en nuestras armas. Entonces, yo quiero que usted pueda entender esto. Primero, tiene un arma que se llama sabiduría. Segundo, tiene un arma que se llama palabra de Dios. Tiene un arma que se llama oración. Y miren 1 Samuel 18:10. El estilo de David me encanta. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Le tengo una noticia. Dios está contigo. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Pero si Dios está contigo, no podemos usar una espada. No podemos utilizar una lanza. La lanza, ¿sabe qué le ocupa a Saúl? Alguien de que Dios ya se había apartado de él. Dice la Biblia que David tocaba con su mano. Y dice la Biblia que Saúl tenía en su mano la lanza. Miren la diferencia. ¿Qué tenía Saúl en su mano? Una lanza, una herramienta natural. ¿Qué tenía David en su mano? Un arpa. La adoración es una de nuestras mayores armas frente a nuestras crisis. Porque en una crisis no estoy desesperado, en una crisis no estoy llorando, en una crisis estoy adorando al Señor. Estoy cantando como la canción que cantábamos antes: simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si llegó la suegra, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Cada vez que tú sueltas la lanza y tomas el arpa, lo que le estás dando una señal al cielo de decir: Señor, yo confío en ti. La crisis es terrible. Saúl me quiere matar, me quieren arrestar, pero yo confío en ti. No voy a perder tiempo peleando con el resto. No voy a perder tiempo tirándole otra lanza de vuelta a Saúl. Yo te voy a adorar. Ahora imagínense, David había matado a un gigante. David tenía las herramientas para haber matado a Saúl fácilmente, pero no lo hizo. Él decidió adorar. La pregunta que yo hago: ¿qué decisión vas a tomar hoy día? ¿Qué armas vas a utilizar hoy día? ¿Vas a seguir peleando con tus fuerzas? ¿O vas a decidir usar las armas espirituales que Dios nos entregó? Y quiero ir terminando. Lucas 22:50 dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Lucas es uno de los evangelios donde muestra cómo Jesús le pegó la oreja a Malco. Nosotros leímos Juan y en Juan no lo dice. Pero Lucas deja este registro que me encanta, porque Pedrito, en su ímpetu, sacó su espada, le cortó la oreja, y Jesús, ¿qué le dice? A ver, Pedro, guarda la espada, basta ya. Y tocando la oreja, lo sanó.
Y ¿sabes lo que yo te quiero decir hoy día? Es que sin duda hay crisis muy duras y muy difíciles. Y sin duda hay crisis que tú las vas a poder y saber manejar. Pero hay otras crisis que no vamos a poder hacer absolutamente nada nosotros. Hay crisis que tenemos que dejar que Jesús pueda intervenir en nuestro favor. Porque si seguimos confiando en lo que yo puedo hacer, sí, podemos lograr cosas, sin duda. Pero mi quinto punto es: Jesús restaura lo que tú no puedes restaurar. Jesús sana lo que tú no puedes sanar. Y eso me encanta porque hay una historia que es verídica y me imagino que muchos la conocen, la historia de Mike Tyson, que es similar a lo de Pedro con Malco. Mike Tyson le mordió a Evander Holyfield, espero haberlo pronunciado bien. Mordió su oreja el 28 de junio de 1997. Perdió la pelea por descalificación. Tuvo la suspensión de su licencia de boxeo por parte de la Comisión Atlética del Estado de Nevada por más de un año y recibió una multa de $3 millones más los costos del juicio. Eso le tocó pagar a Mike Tyson, un hombre que cometió un error similar al de Pedro. La diferencia es que Mike Tyson no estaba con Jesús. Pedro sí estaba con Jesús. ¿Y sabes lo que ocurre? Que muchas veces, cuando nosotros vivimos nuestra vida solo o confiando en nuestras propias capacidades, lo único que hacemos es pagar nosotros calladito la multa. Y Jesús nos dice: ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me buscaste en ese momento? Tuviste 1 año y medio sin boxear. Perdiste la pelea por descalificación. Tuviste que pagar más de $3 millones. Un error similar al de Pedro. Una oreja parecida, me imagino. Pero ¿saben qué? Jesús tocó la oreja del hombre. Me imagino primero que tiene que haber buscado la oreja para ver dónde estaba. Y cuando encontró la oreja, lo tocó y sanó a Malco. ¿Cuál fue la multa que recibió Pedro por eso? Ninguna. Porque Jesús restauró lo que Pedro no podía restaurar. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, le gustaba mucho jugar a la pelota en el colegio, y un día me llegó contando que le perdieron su pelota. Entonces yo le dije: pero hijo, ¿usted puso su pelota a disposición para que jugaran? Sí, papá. Listo, machito, se perdió. Pero me quedé sin pelota. ¿Te quedaste sin pelota? Es parte de la vida, hijo. La pérdida es parte de. Ok, me dijo. ¿Lo entendió? Y un día estaba súper frustrado y yo no sabía qué le pasaba. Y le dije: ¿qué te pasa, campeón? Mi esposa me dijo: algo le pasa a Martín. Y él me dice: papá, lo que pasa es que le pegué a la pelota muy fuerte y se fue del colegio hacia el otro lado. Y mi compañero me está diciendo que le tengo que pagar la pelota. Y yo le dije que si él puso la pelota a disposición, él tenía que entender a perder y que la pérdida es parte de la vida. Le dije: hijo, tú eres muy sabio, no sé de dónde brota esa sabiduría. Pero él estaba súper afligido y yo lo tomé de la mano, nos fuimos al mall, entramos a una tienda de fútbol y compré 2 pelotas. Yo le dije: muéstrame cómo era la pelota de tu compañero. Esa, papá. Le compramos la pelota al compañero para que se quedara callado. Y le compré una a él. ¿Cuál te gusta a ti? Y él estaba totalmente impactado. Porque yo quería que él entendiera un principio. Que él está bien. Él fue, le pidió disculpas al compañero. Él quiso enmendar. Pero hay cosas que por sus fuerzas él no va a poder enmendar. Él no va a poder solucionar. Pero cuando sus fuerzas se acaben, cuando su red de contacto esté limitada, él sabe que en ese momento él puede llamar a su papá. Y su papá, sin problema, va a poder solucionar el problema. Sin problema alguno, le va a dar una solución.
Y te quiero decir lo mismo a ti. Yo no sé cuál es el error, cuál es la crisis. Y muchas veces te estás viendo superado porque no sabes cómo refinanciar la deuda, no tienes idea cómo recuperar tu familia, no sabes qué es lo que se viene para este 2025. Pero lo que sí te quiero decir es que tu papá es especialista en restaurar orejas. Para ti es imposible pegarle la oreja a Malco, pero para Dios nada es imposible. Enfrentemos la crisis con valentía, adelantémonos, enviemos regalos a Esaú, caminemos, tengamos conversaciones difíciles, pero por favor soltemos nuestras armas naturales, soltémoslas. Hoy día es tiempo de dejar que Dios obre y actúe a nuestro favor. Iglesia querida, tienen un papá extraordinario que incluso está dispuesto a solucionar las embarradas que se mandaron. Ustedes no se mandan tanta embarrada. Los del culto de la noche, uy, terrible. Dios está dispuesto incluso a solucionar nuestros errores. Iglesia, yo he vivido eso. Yo puedo enmendar, pero yo no puedo restaurar. El que restaura es el Señor. Y Dios está dispuesto a restaurar todas las cosas.